Nuestros hermanos, continuamos con la carta de Tercera de Juan. En la primera ocasión hablamos de esta carta, la introducción, el contexto en el que se desarrolla. Y para repasar leemos desde el versículo 1, cuando dice: el anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Una palabra que se repite mucho en la primera parte de esta carta, que constituye el preámbulo, es la palabra verdad. Gayo es amado por el apóstol, amado en la verdad. Habíamos dicho que la verdad nos une. También vimos que Gayo no solamente se daba testimonio de que él creía la verdad, sino que también él practicaba la verdad. El pasaje que nos toca hoy es la continuación, desde los versículos 5 al 8, y leo. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Entonces el apóstol Juan cierra su introducción en el preámbulo de esta carta expresando que el mayor gozo que puede tener un ministro verdadero es: no tengo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Porque el objetivo de los pastores, el objetivo final de los pastores no solamente es enseñar la verdad, no solamente es cerciorarse que la gente pueda entender la verdad, sino también comprobar que aman la verdad, que creen en la verdad y que la practican como Gayo. Juan, en estos versículos que acabamos de leer, ahora explica en qué consiste la obediencia de Gayo, abordando de esta forma una de sus preocupaciones principales, que es la importancia del ministerio de mostrar hospitalidad con los predicadores viajeros. Debemos recordar que si leemos en conjunto la lectura, hacemos una lectura en conjunto de Tercera de Juan con Segunda de Juan, como dijimos en el sermón anterior, se hace evidente que en aquella época se movían dos tipos o dos grupos de misioneros diametralmente diferentes. El primer grupo eran los falsos maestros que estaban difundiendo enseñanzas heréticas en la iglesia, sobre quienes Juan advierte en la segunda carta de Juan, cuando les dice: cualquiera que predique un evangelio diferente, al tal no le digáis bienvenido. Entonces, para que los creyentes no sean cómplices de sus malas obras, el apóstol Juan los insta a no recibirlos y no brindarles hospitalidad. El segundo grupo de misioneros que estaban recorriendo esa región de Asia Menor en las iglesias eran los creyentes misioneros que predicaban el evangelio verdadero, los que habían salido por causa del nombre, como dice en el versículo 7, y que sí merecían recibir hospitalidad, pero que eran estorbados por un hombre llamado Diótrefes, que era un pastor de una iglesia en esa región, que inclusive prohibía a los miembros de su iglesia recibir a estos predicadores verdaderos.
era una persona egocéntrica, era un pastor que abusaba de su autoridad, porque lo único que le importaba era su vanidad y tener autoridad sobre todos, inclusive rechazando la autoridad del apóstol Juan, que era el último apóstol vivo en aquella época. Respecto a este segundo grupo de misioneros cristianos, de estos evangelistas viajeros, esta carta nos enseña, en primer lugar, que todo cristiano debe estar dispuesto a recibir a los que sirven el evangelio. En el versículo 5, el anciano Juan se dirige de nuevo a Gayo como un querido amigo y lo felicita por brindarles hospitalidad a estos predicadores de la verdad. En el versículo 5 dice: eres fiel en lo que haces por los hermanos, aunque sean desconocidos para ti. Felicita a Gayo por algo que estaba haciendo en el presente. Estos misioneros que habían llegado a la ciudad donde vivía Gayo eran desconocidos, eran extraños, pero él los había recibido en casa. Era una ayuda que Diótrefes le había negado a los predicadores de la verdad y había prohibido que los miembros de su iglesia lo hagan. Recibirlos en casa, en el mundo de Gayo, implicaba no solamente proporcionarles comida, darles bebida, una cama limpia donde alojarse, sino también significaba ser garante de buena fe ante el resto de la comunidad. O sea, Gayo permitía que esas personas puedan tener acceso a las personas de la ciudad, dando testimonio de que su mensaje era fiable y deberían ser escuchados. Por tanto, Gayo fue dado a la hospitalidad como la palabra de Dios ordena ser a todo creyente. Y vamos a leer algunos pasajes para ver cómo la Biblia llama a todo creyente a practicar la hospitalidad. En Romanos capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo escribe: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. El autor desconocido de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 2, dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, sin saberlo, hospedaron ángeles. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. La hospitalidad es una característica que todo creyente debe manifestar, pero también la Biblia habla de que es una característica que las viudas que merecen recibir atención de la iglesia deben reunir en su conducta. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo le explica a Timoteo lo siguiente: en la lista de viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras. Y pasa a citar los ejemplos de buenas obras que debían tener estas mujeres piadosas, que debían ser sujetas a la ayuda de la iglesia, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad. Luego dice lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren, que en resumen, en últimas, parece tener una estrecha relación con la hospitalidad. La hospitalidad también es un requisito que Dios exige a los que anhelan ejercer el pastorado. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo: se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo,
o pastor, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario. También en su carta a Tito, Pablo le escribe en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios, por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. En cada uno de estos versículos, la palabra griega traducida como hospitalidad aparece como un sustantivo, filoxenia, o como un adjetivo, filoxenos, para denotar una persona hospitalaria, que indican literalmente amor por los extraños. Vamos nuevamente al versículo 5, donde dice, eres fiel en tiempo presente, eres fiel en lo que haces por los hermanos, aunque sean desconocidos para ti. Y este amor por los extraños es justamente lo que poseía Gallo, pues su ministerio había sido ejercido hacia los hermanos, aunque él no los conocía. Los hermanos y los extraños, en este caso, no son dos clases de personas, sino una misma. Eran creyentes en Cristo que llevaban el mensaje del Evangelio. Habíamos visto que andar en la verdad, en el sermón anterior, implicaba el firme compromiso que tenía Gallo con el Evangelio y la verdad que él había oído desde el principio. Y Gallo tenía este compromiso que en últimas tiene recompensa. Para ilustrar algo de esto, podemos ir a Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42. Ahí vemos la misión formativa para los 12 apóstoles de Jesucristo que constituían su círculo más cercano. En el capítulo 9 de Mateo vemos a Jesucristo que se había compadecido de las multitudes cuando los veía y dijo que eran como ovejas sin pastor. Entonces les dice a sus discípulos, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Mirad cómo están los campos blancos para la siega. La mies es mucha, pero son los obreros pocos. Estaba hablando del evangelismo. En el capítulo 10, luego Jesucristo organiza esta primera misión misionera o evangelística para los 12 apóstoles. Cristo también les anticipa el grado de conflicto en este proyecto evangelístico. Algunas comunidades rechazarían a sus seguidores, como vemos en el capítulo 10, versículos 11 al 14. Y en el versículo 40, hermanos, podemos leer lo siguiente. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, refiriéndose a sus apóstoles, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Se debe comprender en este versículo que aceptar a un testigo de Cristo es aceptar a Cristo. Y recibir a Cristo es recibir a Dios. También, hermanos, debemos considerar que la promesa de Cristo mismo es que las recompensas eternas no fallarán. Y aquí dice, les aseguro que no perderá su recompensa. Gallo estaba recibiendo
a los hermanos que estaban predicando el Evangelio. Él tenía un firme compromiso con la verdad, y a pesar de la oposición de Diótrefes, a pesar de las presiones que quizás él estaba recibiendo, él recibía en su casa a los que predicaban el Evangelio. El principio que podemos ver aquí es que todo cristiano debe estar dispuesto a recibir a los que sirven el Evangelio, y puede estar seguro que no perderá su recompensa. Esta carta también nos enseña lo siguiente: los cristianos debemos animarnos a tratar a los siervos del Evangelio como es digno del servicio a Dios. Vamos al versículo 6 y leo: delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Cuando estos misioneros fueron recibidos por Gayo con tanta hospitalidad, les correspondía informar a su iglesia local, cuando ellos regresaban de su viaje, cómo les había ido y cómo fueron recibidos a la ciudad donde habían ido a predicar el Evangelio. Esto nos recuerda a Pablo y Bernabé en Hechos 14, cuando regresaron de su primer viaje misionero a la iglesia que los había encomendado, que era la iglesia de Antioquía de Siria. Ellos regresaron a su iglesia local e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Juan, que era un pastor, que tenía un corazón de pastor, que amaba a Gayo, que estaba pasando por muchos problemas por haber obedecido a la palabra de Dios y por haber permanecido firme en su compromiso de recibir a los hermanos. Pablo le cuenta a Gayo que los hermanos habían informado positivamente de lo que Gayo estaba haciendo al recibirlos en casa. Esto nos muestra, hermanos, que muchas veces no le decimos a un hermano que está andando bien en el Señor, que está obedeciendo, porque confundimos esas cosas con las lisonjas. Una lisonja es cuando uno trata de halagar a alguien para recibir algo a cambio. Eso es pecado. Pero aquí el apóstol Pablo muestra que es legítimo animar a las personas diciendo: mira, la gente está viendo que está siendo obediente a la palabra de Dios, ánimo, siga adelante. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Juan con Gayo, cuando lo anima a continuar en la buena obra, diciéndole que las personas que habían ido a alojarse en su casa le han contado a la iglesia acerca de tu amor. Por supuesto, si se negaba la hospitalidad, eso también sería informado, y la pérdida de respeto experimentada tendría que ser tratada, como en el caso de Diótrefes, el pastor abusivo, que más adelante será desarrollado en el sermón siguiente. En el versículo 6, en la segunda parte, podemos leer lo siguiente: harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Aquí pasa a futuro. Si bien Gayo estaba en el presente o había recibido a los hermanos, esa es una buena obra, pero también Juan le estaba diciendo: no solamente hiciste bien, Gayo, en recibirlos, ahora continúa recibiéndolos, continúa haciendo el bien. Quizás nosotros hemos ayudado, hemos contribuido al ministerio en algún punto de la historia. Quizás lo hemos hecho, hemos ayudado a los hermanos el mes pasado. Quizás hemos colaborado con las personas que predican el Evangelio el año pasado. Pero aquí esta carta nos llama a continuar haciéndolo, así como Juan le estaba diciendo a Gayo: harás bien en ayudarlos a seguir su viaje.
Según el contexto, podríamos decir que Juan quizás estaba ansioso por temor a que Diótrefes, el líder autoritario de la iglesia, consiga intimidar o persuadir a Gallo para que decline de su política de ser hospitalario con los hermanos predicadores del Evangelio que iban a esa ciudad, a esa región, a ejercer su ministerio, enviados por sus iglesias locales, y Diótrefes les había negado la entrada por una cuestión de vanidad personal. Por eso le ruega que continúe albergando a estos maestros viajeros y le dice: harás bien. Según algunos comentaristas, esta es una expresión idiomática que implica un ruego, digamos, por favor, sigue ayudándolos a continuar con su viaje. No solamente, cuando dice a seguir su viaje, no solamente se refería a que ellos debían recibir alojamiento, sino que los enviara renovados y totalmente abastecidos para que continúen su viaje. Sin duda, esto implicaba llevar provisiones y también dinero. Esta exhortación también, aparte de esta carta de Juan, también la vemos en la carta de Pablo a Tito. Y hasta parece una reminiscencia de estos mandatos. Cuando Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, versículo 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Pero la norma es elevada. El estándar es sumamente alto. Dice, Gallo debía tratar a estos maestros como es digno de su servicio a Dios. Es decir, debía proveerles generosamente. Y acá vemos, otra vez vamos a Mateo capítulo 10. En el versículo 40 dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, Gallo debía recibir a estos hermanos como si recibiera a Dios mismo. Recordamos que Abraham había recibido a 3 varones, 2 de ellos eran ángeles. Por eso es que en Hebreos 13 dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Les ofreció comida, les ofreció lo mejor que tenía, y uno de ellos era Dios. Poco antes de que Dios le revelara a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Por tanto, la carta también señala que los cristianos debemos ser colaboradores de la verdad, porque los incrédulos no apoyan a los que predican el verdadero evangelio. Es decir, estos no deben esperar el apoyo de los incrédulos. Y vamos al versículo 7 y 8, a los versículos 7 y 8, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, del nombre de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí Juan sugiere 3 razones para apoyar a los siervos fieles de Cristo. Y la primera de ellas es la siguiente: ellos salieron por amor del nombre de Él. Es decir, el nombre de Dios, y sabemos que Jesucristo es la imagen misma de Dios. La palabra por causa del nombre también se encuentra en otros lugares del Nuevo Testamento, perdón. Y con mayor frecuencia en contextos donde señalan la persecución que reciben los creyentes cuando predican el Evangelio. Si vamos a Hechos capítulo 5, versículos 41 y 42, vemos que Pedro y Juan
fueron perseguidos en el capítulo 5 de Hechos. Ellos estaban predicando el Evangelio, predicando la resurrección de Jesucristo. Ellos estaban haciendo muchas señales y milagros que eran el testimonio apostólico de que su mensaje era verdadero, y lo hacían en el templo. Los sacerdotes y la secta de los saduceos, que eran la clase dirigente en Israel en aquella época, se habían llenado de celos y los habían mandado a arrestar. Pedro y Juan fueron liberados por gracia de Dios cuando un ángel abrió la cárcel y ellos salieron y fueron de nuevo al templo a predicar. Los líderes de Israel los mandaron llamar para intimidarles. Ellos se fueron pacíficamente y les dijeron, les ordenaron que no prediquen más ese nombre. Y Pedro les contesta, juzgad por vosotros mismos si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos los azotaron, estos los intimidaron, los amenazaron para ver si es que ellos desistían de seguir predicando el nombre de Jesucristo. Y así pues los apóstoles, leo el versículo 41 de Hechos capítulo 5, dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús. En Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, vemos a un hombre llamado Ananías. En ese capítulo vemos que Pablo tuvo un encuentro directo, en vivo y en directo con Jesucristo. Cuando Pablo iba a perseguir a los creyentes en Damasco, se le aparece Jesucristo, él cae de su caballo, se queda ciego y termina creyendo en aquel en contra de quien estaba luchando. En Damasco Dios le habla en visión a un hombre llamado Ananías para que reciba a Pablo y le dice, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. En otro lugar, Pablo también utiliza esta expresión cuando habla de la gracia que recibió para producir la obediencia a la fe en los gentiles. Y dice en Romanos capítulo 1, versículo 5, leemos, por medio de él y en honor a su nombre, dice Pablo, refiriéndose a Dios, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Es este último uso el que más se asemeja a lo que se encuentra aquí en Tercera de Juan, porque los predicadores itinerantes habían salido por causa del nombre, es decir, para proclamar el Evangelio y llevar a la gente a la fe. Esa es la primera razón por la cual Gallo debía apoyar a estas personas. Ellos salieron para predicar el Evangelio y llevar a muchas personas a la fe. Entonces esto nos indica el firme compromiso de Gallo con el mensaje del Evangelio y con la verdad. La segunda razón que mencionan estos versículos 7 y 8 de Tercera de Juan para apoyar a estos ministros o misioneros que predicaban el Evangelio es que estos no debían esperar nada de los incrédulos. Leo, dice, ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Lo que dice aquí es que los evangelistas itinerantes no iban a buscar, como una política de ellos, buscar el apoyo de los incrédulos. Y de hecho no recibieron ningún apoyo de ellos.
Los misioneros cristianos no eran como muchos maestros errantes en la Edad Media, como los que eran conocidos como los frailes mendigos, o la orden mendicante, como se conoce también en la Edad Media, que se ganaban la vida con su vagancia. En resumen, esta razón es mucho más práctica. Debemos apoyar a los que predican el Evangelio porque no tienen otros medios de apoyo. Esto nos llama, hermanos, a financiar la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo no es apoyada por el mundo. Vemos iglesias multitudinarias donde no se predica el Evangelio, donde solamente se predica el éxito aquí en este mundo. El apóstol Juan en su primera carta dice: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los creyentes verdaderos buscan hacer la voluntad de Dios, están comprometidos con el Evangelio, con la palabra de verdad, con el estudio de la palabra, y buscan intensamente obedecer, por más que la palabra de Dios nos acusa y nos confronta con nuestros propios pecados. Hay muchas buenas causas también que podemos apoyar. Hay gente que se dedica a apoyar a la obra de rescatar animales, otras personas que aportan dinero incluso para las causas ambientalistas como Greenpeace u otras buenas causas de caridad. Pero aquí la Biblia nos llama a tener como principio rector de la ofrenda cristiana a apoyar a los que predican el Evangelio. Desde luego es justo que los que predican el Evangelio se les pague por su trabajo. Verdaderamente, estas personas que son embajadores del Evangelio deben recibir apoyo, pero estos no deben trabajar en el ministerio únicamente por dinero. Hay personas que se dedican al Evangelio y no tienen ningún compromiso con la verdad porque ellos ven esto como una fuente de sustento. Debemos ser sabios para usar nuestro dinero y apoyar las causas donde vemos que las personas que predican el Evangelio están verdaderamente comprometidos con la verdad y la palabra de Dios es exaltada como la mayor autoridad y el árbitro ante toda cuestión controvertida. Es más, precisamente el asunto del dinero es lo que separa a los verdaderos predicadores de los falsos. La Biblia es clara que en los últimos los predicadores que predican el positivismo, la declaración positiva, predicadores que predican cualquier cosa menos la verdad de la Escritura. Muchas veces vemos sus predicaciones y ni siquiera leen un solo versículo. Solamente dicen lo que la gente quiere escuchar. Estos están en el ministerio invariablemente por dinero y no tienen ningún compromiso con el Evangelio. Son mercaderes, son comerciantes, estafadores espirituales, culpables de falsificar la palabra de Dios. Como menciona el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:17. También Pablo menciona a Tito en el capítulo 1, versículo 11, dice: enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Respecto a estas personas, estos falsos maestros, Judas exclamó: ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, porque odian a sus hermanos! A todas las personas que se oponen a su falsa enseñanza, los odian a muerte. Y se lanzaron por el lucro del error, como Balaam, porque son capaces
de traficar con la verdad de Dios para ganar dinero y perecieron en la contradicción de Coré, porque estas personas no se sujetan a la autoridad de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, debemos ser sabios para saber dónde apoyar con nuestro dinero. La tercera razón que menciona Juan en este pasaje para albergar y proveer a los misioneros rechazados por Diótrefes es que al hacerlo trabajamos juntos por la verdad. Y vamos otra vez al capítulo 10 de Mateo, cuando Jesucristo le habla a sus discípulos antes de enviarles a su primer viaje misionero, a la primera misión evangelística de los 12. Dice: y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos, podemos cerrar esta enseñanza con las hermosas verdades de esta porción y recordar lo siguiente: que todo cristiano debe estar dispuesto a recibir a los que sirven el Evangelio. También que los cristianos debemos animarnos unos a otros, a tratar a los siervos del Evangelio, a nuestros pastores, a personas dignas de doble honor, como es digno de su servicio a Dios. También los cristianos debemos colaborar con la difusión de la verdad, porque los incrédulos no apoyan la difusión del verdadero Evangelio. La mayor cantidad de recursos vemos que va a personas que solamente les hacen sentir bien y les niegan la verdad de que se van al infierno. Porque nunca hablan del pecado, nunca hablan del arrepentimiento, porque el pecado es el mayor problema que tiene la humanidad. Ninguno de nosotros es capaz de ser lo suficientemente santo para merecer el cielo. Solamente cuando nosotros sabemos acerca de nuestra culpabilidad y vemos a través de la palabra de Dios cuán pecadores somos, cuán inútiles somos, así como dicen Romanos, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Ahí podemos entender lo maravilloso que es el Evangelio, cómo Dios decidió rescatar a pecadores, portadores infames de su imagen, de las garras del infierno, a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, para que todos los que creen en Él como Salvador puedan ser salvos. Y a esta gracia uno la accede a través del arrepentimiento. Si bien la salvación no es por obras, hay algo que debemos hacer, que es arrepentirnos. Pero si no nos sentimos pecadores, si nosotros no nos confrontamos a través de la palabra de Dios y no vemos lo malos que somos, no tendríamos la noción o no podemos tener la noción de que necesitamos con urgencia la salvación de Dios para librarnos del infierno. Por eso, hermanos, debemos apoyar a los que predican el Evangelio. Porque la obra misionera cristiana no es emprendida solamente por los evangelistas, sino también por quienes los reciben y apoyan. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la misericordia que nos has tenido, porque ha habido, Señor, a lo largo de la historia, desde tu venida, tu ascensión, tu resurrección y tu ascensión, que nos ha predicado, Señor, que han portado, Señor, tu palabra como máximo estandarte y han difundido el Evangelio, Señor, a toda criatura. Tu palabra y tu verdad, Señor, ha sobrevivido a persecuciones, ha sobrevivido, Señor, al martirio, ha sobrevivido a imperios y ha llegado, Señor, hasta nuestros días.
los que hemos recibido, Señor, tu palabra y hemos entendido que somos pecadores, que estamos, Señor, derrotados en bancarrota espiritual y moral, irreversible, pero que tú, Señor, en tu misericordia nos has salvado a través de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a no solamente predicar el Evangelio a toda criatura en lo que podemos, sino también apoyar a los hermanos que están predicando el Evangelio, a nuestros pastores, a los misioneros, Señor, que nosotros sabemos que están hablando la verdad y tienen tu palabra en el lugar que se merece, en lo más alto, Señor. Bendícenos, ayúdanos a ser obedientes en el nombre de Jesús.